Comparto mucho con lo que dijo el doctor, ¿verdad? Que excelente ponencia, maravilloso la doctora Yacenia, como siempre, muy buena ponencia. El video de Alba me pareció excelente, una gran calidez humana con un componente académico importantísimo. Hace tiempo, cuando yo llegué a la isla, o regresé a la isla ya como especialista, me conseguí una pared. Había una gran resistencia cuando se trataba de pacientes con hidrocefalia, y de hecho había algunos colegas que me decían que era perder el tiempo operar a estos pacientes porque total eran ciegos, o eran sordos, o eran mudos, o tenían de todo. Yo trataba de explicarle en aquel momento que no era de esa manera, porque mi consulta pues sería pues, una cantidad de clientes, eso era totalmente equivocado. Eso costó un tiempo, no puedo decir que fueron todos, porque en realidad hubo una gran cantidad de pediatras que me ayudaron en aquel momento y que me hicieron o me ablandaron el camino para por fin hoy en día comenzar a ver los resultados de lo que es manejar hidrocefalia. Hago este comentario porque el esfuerzo que ustedes vienen haciendo de hace un tiempo para acá, yo soy testigo pues, de ese esfuerzo, de esa cruzada de Alba, como siempre le digo yo, se ha ido sumando poco a poco. Dice el refrán aquel, Dios los cría y ellos se juntan. Poco a poco nos hemos ido juntando. Y el asunto poco a poco se ha ido encaminando. Hay mucha resistencia, hay mucho desconocimiento. Quizás una mezcla de eso, la resistencia es por el desconocimiento en ambos lados. Pero yo creo que ustedes van haciendo un tremendo trabajo. Y tarde o temprano los resultados van a ser muchísimo mejores de lo que ya ustedes han llevado. Si se quiere, yo estoy muy involucrado con esto porque muchos de mis pacientes tienen resistencia a ir a muchas de las consultas, porque ellos creen que la consulta que importa es la de neurocirugía. Ya vamos a ver más adelante pues, cuál ha sido mi lucha ya desde ese punto de vista. La hidrocefalia pues ha sido un tormento para nosotros los seres humanos desde antes de que ya pues hay digamos documentos que señalan a nuestro Hipócrates haciendo el diagnóstico y antes que él mucha gente, y hablaban de agua en el cerebro. Yo no estaba muy claro dónde estaba, pero había agua adentro que era líquido, en alguna parte estaba y había que sacarlo. De hecho, este señor en su momento hizo un procedimiento de punción y de drenaje del líquido cefalorraquídeo para descomprimir esa agua en ese cerebro, sin eco, ni tomografía, ni nada de lo que tenemos hoy en día. Yo no me meto en una cabeza sin tener por lo menos un eco. Yo se lanzó con todas las edades y los resultados con mucha frecuencia, por lo menos temporalmente, eran apropiados. Esto es el primer caso documentado gráficamente de una hidrocefalia. Esto es un lactante de 9 meses y el autor pues tuvo la oportunidad de ir llevando la secuencia. Solo que tomé esta porque se relaciona mucho con algo que vamos a ver más adelante, y donde él describe cómo va creciendo ese perímetro cefálico, esa gran deformidad, cómo siente los huesos como flotando, y esa cabeza mide más o menos 4 travesas de manos, 4 cuartas, lo que él describe aquí. Más o menos en la Edad Media el tratamiento era dentro de lo empírico encaminado a disminuir la presión dentro del cráneo, y hacían lo que era la famosa sangría, como ven acá. Esta proyección reúne todos los 3 procedimientos de aquel momento, los enemas y la administración de sustancias eméticas. Eran 3 procedimientos que se utilizaban mucho. La gente después de un enema, de una sangría, después estaba vomitando, imagínense cómo quedaba. Pero lo cierto es que una vez que más o menos se recuperaba de ahí, el dolor de cabeza no estaba, se sentía un poco mejor, y en fin, mira, el asunto va dando resultados. Eran recomendables los baños de sol, la caminata al aire libre, todo aquello pues tenía una gran razón. Los procedimientos se usaban o se realizaban con este tipo de instrumental. Hoy en día nos parece como
tosco. No se lo digamos al doctor Luis Hernández, él guarda con mucho celo sus instrumentos de aquella época. Porque aquel entonces los médicos eran como las novelas, hacían de todo, partos, cesáreas. Lo cierto que eso es el antecedente de lo que hoy utilizamos para hacer una derivación. Más o menos entran los procedimientos. El individuo lo agarraban entre varias personas, le daban algún tipo de sedante, se utilizaba mucho la hiel con algún licor. Había cierta desorientación y eso les permitía pues a ellos sostenerlos mientras hacían los procedimientos de no podía faltar el gato porque era el que se comía. Había que aprovechar de todo. Lo cierto es que desde aquellos conceptos de agua en el cerebro, agua encima en el cerebro, agua rodeando el cerebro o adentro, algunos decían incluso que no era agua sino una sustancia gaseosa que se condensaba después de la muerte y se convertía en líquido, y por eso veíamos los líquidos en el cerebro después que el paciente moría. Hoy en día estamos bien claros que la hidrocefalia es una acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de nuestras cavidades del cerebro. Los muchachos de medicina, todas las preguntas que quieren hacer, me parece maravilloso que estén aquí, la Central, la UNEFA, no sé quién más está por ahí. Vi por ahí a una de mis princesas de pediatría, no la ubico. La pregunta que quieran hacer al respecto, porque es muy importante que de aquí se lleve claro esto. Esa acumulación de líquido cefalorraquídeo en esos ventrículos nos va a causar una gran presión en el cerebro, una gran presión que se transmite a su vez hacia el recto de la cabeza, como ya vamos a ver. En líneas generales nosotros clasificamos esa hidrocefalia, entonces esa acumulación de líquido, en una hidrocefalia congénita o una hidrocefalia adquirida, siendo la congénita la que se produce en algún momento de la gestación. Se produce allí, aunque no significa que se tenga que manifestar en útero. Podemos ver hidrocefalias, ventriculomegalias manifestadas en útero, pero hay otras que se manifiestan inmediatamente después del parto y otras que son más tardías. La hidrocefalia por estenosis del acueducto de Silvio la vemos en la adolescencia y es una hidrocefalia de origen congénito. Y las adquiridas, que pueden ser por infecciones, que pueden ser por traumatismo, por hemorragia o las famosas idiopatías. En nuestro país son muy frecuentes las hidrocefalias. Le comentaba a Mariluz en estos días que me hizo una entrevista, el estado de Nueva Esparta tiene muchos pacientes con hidrocefalia, muchos pacientes con espina bífida. Son patologías muy frecuentes y muy relacionadas con la malnutrición. En el Hospital Luis Ortega, la primera causa de intervención neuroquirúrgica pediátrica es hidrocefalia y la espina bífida, los traumatismos vienen. ¿Cómo es este asunto de ese líquido acumulado aquí? ¿Qué pasó con ese líquido? En realidad, volvemos a la lámina anterior. El líquido se acumula en esos ventrículos. Para los muchachos de pregrado son 4 ventrículos dentro del cerebro, 2 ventrículos laterales, un ventrículo central, entre ellos que es el tercer ventrículo, y un ventrículo a nivel de fosa posterior, el cuarto ventrículo. Podemos ver una dilatación de todos ellos por acumulación de líquido, y ese líquido acumulado se produce porque hay un desequilibrio, bien sea un exceso de producción, una mala absorción, o algo está sucediendo que no está circulando adecuadamente ese líquido allí y comienza a acumularse. Dependiendo de dónde se acumule, nosotros vamos a hablar de una hidrocefalia biventricular, que son solamente 2 ventrículos los que están dilatados, generalmente los laterales, ya lo vamos a ver más adelante. Triventricular, si llega hasta el tercer ventrículo, y tetraventricular, si están involucrados todos. Es bueno tener claro que no es lo mismo hablar de una hidrocefalia no comunicante y una hidrocefalia obstructiva. Son cosas distintas. La hidrocefalia no comunicante es la que no permite que el líquido acumulado allí se comunique con el espacio subarachnoideo, mientras que la obstructiva es la hidrocefalia donde hay algo que está obstruyendo la circulación, generalmente un tumor, generalmente un absceso o incluso hasta un parásito, como es el caso de la neurocisticercosis, que hemos tenido casos en esta
hasta donde pasa la vida. Lo cierto es que si nosotros tenemos, vemos más o menos un diagrama, ese líquido acumulado allí dentro de esos ventrículos comienza a hacer una gran presión hidrostática hacia afuera, comienza a comprimir el cerebro, esa presión se va transmitiendo a los huesos y comienza a verse una distracción de ellos. Y es donde aparece entonces la separación de las suturas, donde aparecen las fontanelas amplias, incluso las accesorias, y por lo tanto es un cráneo que comienza a aumentar de tamaño. En las hidrocefalias que vemos esto, son las hidrocefalias de los recién nacidos o lactantes, porque es un cráneo complaciente, un cráneo blando, es un cráneo que permite expandirse. No vamos a ver un enclavamiento en un paciente de este tipo, porque la presión se está yendo hacia la periferia. Consecuentemente, nosotros vemos un niño con estas condiciones, esa presión que se está transmitiendo al cráneo, clínicamente la vamos a ver allí y vamos a ver cómo comienza a aumentar el perímetro de ese cráneo y a perderse la relación cráneo-cara. Hay una desproporción, una cara muy pequeña, un cráneo muy grande, voluminoso, comienza a perderse incluso la dirección de los globos oculares. Ahora bien, si hablamos de un cráneo ya cerrado, un cráneo maduro, de un escolar, la presión no tiene cómo expandirse, porque ya el cráneo se cerró, ya no tenemos la fontanela, ya no tenemos las suturas, y por lo tanto esa presión busca irse a alguna parte, y a donde se va a ir es al agujero magno, que es por donde puede salir, y es allí donde se presenta el enclavamiento. Estos son los casos de verdadero enclavamiento por hipertensión por hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia, dependiendo de la edad, nos va a dar dos manifestaciones importantes: un enclavamiento, que lo podemos ver, cráneo cerrado, y un aumento del perímetro cefálico, que lo vamos a ver en recién nacidos y lactantes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo en medicina, se debería primero diástase de sutura, acabamos de verlo aquí. Las suturas comienzan a separarse por la presión hidrostática, las fontanelas se hacen amplias o simplemente no se cierran. Hay una red venosa muy marcada en cuero cabelludo, producto de esa hipertensión endocraniana que está dificultando la circulación sanguínea, teniendo bien en cuenta que la circulación en cráneo, incluyendo cuero cabelludo, es bidireccional. No tenemos allí válvulas como en el caso de miembros inferiores, que la circulación, la sangre va para un solo lado. Esto aquí va para donde la sangre pueda ir. Y comenzamos entonces a ver precisamente esa gran red venosa tratando la sangre de irse a algún otro sitio. Lógicamente, pues comienza a crecer la cabeza, hay una desproporción entre el cráneo y la cara. Comenzamos a ver una hipertonía, hay un hiperreflex, sobre todo en miembros inferiores. Ya vamos a ver el por qué. Aparece el sol poniente por efecto directo de la presión sobre las órbitas, y vamos a ver irritabilidad y más adelante dolores o hipoactividad, ya una vez que se han perdido estos parámetros. Los vómitos famosos, que no obligatoriamente tienen que ser el proyectil, y el retardo psicomotor global producto de todo. Si recordamos un poquito el músculo motor, nosotros tenemos un diagrama de un cráneo, un corte coronal. Estos son los ventrículos dilatados y más o menos esa es la presión que nosotros comenzamos a ver allí. Esa presión hidrostática se transmite al parénquima cerebral, de allí a la corteza, y las áreas motoras relacionadas con la zona de primer impacto en la presión, con las áreas de choque, son precisamente miembros inferiores, superiores y finalmente la cara. Por eso es que en un primer momento vamos a ver el niño con problemas de hipertonía y hiperreflex. Y esto es lo que vemos: un gran cráneo, una desproporción entre ese cráneo y la cara, una gran red venosa,
Es un cráneo sumamente blando, los huesos se tocan flotando totalmente, es muy tenso y aquí no apreciamos mucho, pero la mirada está dirigida hacia abajo. Aquí lo vemos un poco mejor, la misma red venosa. Vean esa gran desproporción, la prominencia de la frente y los globos oculares dirigidos hacia abajo por efecto mecánico de la presión, no por efecto neurológico. El efecto mecánico de la presión hidrostática sobre la órbita empuja el ojo y el ojo se dirige hacia abajo, por eso se llama signo de sol poniente, no de sol naciente como le dicen a veces. Signo de sol poniente porque la mirada va hacia abajo, hacia el poniente. Este es un caso verídico, este es un niño de 7 meses. Este niño lo recibimos cuando yo todavía estaba en el hospital JM de Los Ríos. Lo llevó una señora de Maracay porque ella le preocupó porque la mamá pues no le llamaba la atención que el niño tenía la cabeza muy grande y que tenía los ojos blancos. Ella lo lleva al hospital y lo revisamos. En ese momento el niño tenía 96 centímetros de perímetro cefálico, una gran red venosa, huesos totalmente flotando. Fíjense que los globos oculares no podemos ver ni siquiera el iris porque están totalmente desviados. En estos casos la derivación, siempre hay que hacer la derivación. Aquí no vamos a salvar ningún cerebro, pero vamos a facilitar la manipulación del niño por parte del grupo familiar. El doctor Araque decía algo bien importante hace un rato con lo de la tomografía. Hacemos el diagnóstico nosotros clínicamente y el apoyo lo tenemos con imágenes. Los signos radiológicos de hipertensión endocraniana, que son la diástasis de sutura, las fontanelas amplias, en el caso de los lactantes, una red venosa marcada, que eso no tiene nada que ver con la parte imagenológica, aunque hoy en día con las técnicas de tomografía volumétrica podemos incluso ver la red venosa, la macrocefalia, la desproporción craneofacial, las impresiones digitales y la erosión de las apófisis crinoides. Vamos a verla aquí mejor en una radiografía. Eso que ustedes ven es el famoso martillado de plata o impresiones digitales, que lo vemos en todo el hueso del cráneo, que es precisamente la marca de las circunvoluciones cerebrales sobre la tabla interna, dibujándose totalmente. Comenzamos a ver diástasis de sutura, en este caso está más marcada de este lado, y vemos una silla turca totalmente erosionada, con tendencia a estar aplanada, porque están erosionados las apófisis. El doctor decía algo bien importante con respecto a la tomografía. Verdaderamente, la radiación con tomografía es una cosa impresionante, a pesar de que los resultados pues, son ideales desde el punto de vista de imagen. La radiación que recibe el niño es medida. Hoy en día, gracias a la ecografía, podemos utilizar, valernos de este estudio que es inocuo, muy rápido, muchísimo más económico, y sobre todo que la tecnología nos ha ayudado mucho. Cuando yo comencé a hacer ecografía hace unos años atrás, era como que un 40% adivinando uno y tal, esto será el plexo coroide, no será, porque se ve muy enrolladito, a lo mejor es un hematoma por los antecedentes del niño. Hoy en día tenemos muy buenos equipos y podemos hacer buenas ecografías. Estas no son mías, estas son estudios viejos, pero estaban muy buenos y los tenían. Allá, como vemos allá, que parece un árbol, es la hoz del cerebro, y lo que vemos al lado como raíces son los plexos coroides que tienden a flotar en ese caso. Aquí en el corte de la derecha vemos los ventrículos laterales bien dilatados, tanto en sus astas anteriores como posteriores. Como les digo, para hacer un diagnóstico de hidrocefalia o cualquier otro diagnóstico, hablando pues del tema que nos compete hoy de hidrocefalia, el ultrasonido es ideal. Y podemos incluso los neurocirujanos, por lo menos los neurocirujanos pediatras, fácil trabajar una derivación únicamente con ultrasonido. Vuelvo y repito, mucho más económico, es más rápido,
no es que quiera decir que me lo manden a la consulta, sino que verdaderamente es más rápido hacer un ultrasonido. Aquí tenemos muy buenos ecografistas y que nos hacen muy buenas imágenes cerebrales. La tomografía, eso que ven acá es una ventriculomegalia, biventriculomegalia. Aquí hay un tercer ventrículo dilatado, abajo es biventriculomegalia también, diagnosticada por tomografía. Ya esto es un cráneo cerrado. La limitación que tenemos con el ultrasonido es que después que las fontanelas están cerradas, pues el acceso es bien difícil para tener imágenes detalladas. Esto es una tomografía de un paciente con una hidrocefalia obstructiva por un tumor de línea media. Lo ven allí, con las paredes calcificadas. Eso es un craniofaringioma. Y el ventrículo, sobre todo las astas anteriores, están muy dilatadas, vean acá, pero vean este sombreado en el parénquima. Esto es la presión hidrostática que nos está erosionando la sustancia blanca. Y fíjense precisamente a dónde va. El mismo estudio, listo ya completo. Y una resonancia magnética. Maravillosa para ver todo lo que queramos ver. El problema pues es la limitación, que es lo costoso de hoy en día. El hospital cuenta con resonancia magnética, pero creo que todavía tiene problemas, ¿no, hermano? O sea, tenemos el avión, pero no sabemos volar. Una cosa así como que era. Pero tenemos resonancia magnética, señores. Cuando yo era residente yo soñaba que íbamos a hacer una resonancia magnética. Tenemos resonancia y tenemos tomografía, pero no tenemos la imagen. Pero tenemos todo eso. Así que doctor, ¿cuál es el tratamiento? Aquí es donde viene la emoción del asunto. Como le digo yo a muchos colegas, como le digo yo a los mismos pacientes, en realidad lo más fácil es la operación. Está el paciente, está la posición, el cúbito dorsal. Los neurocirujanos pediatras generalmente utilizamos el hemicuerpo izquierdo para hacer la derivación, porque del lado derecho tenemos que es el hígado, la vesícula, el apéndice. Generalmente del lado izquierdo no tenemos ningún problema a la hora de que más adelante haya que hacer el abordaje del paciente. Se fija de esta manera que tengamos el cuello lo más expuesto posible. Aquí están los campos colocados, se hace una incisión bien pequeña, occipital posterior, ahí se hace una trepanación. Después nos vamos a abdomen para hacer una incisión de Davis y pasamos el catéter desde arriba hasta abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo del tipo de válvula que sea. Vean aquí en este borde el reservorio de la válvula, reservorios que casi no se ven ahorita, son muy buenos para cráneos gruesos. Un reservorio biconvexo queda firme en el cráneo, eso no lo mueve nadie, pero eso no se ve hoy en día, pero tenemos otras cosas. Ya aquí pues el fotógrafo se me durmió, no sé qué sería, y de una vez apareció en el cierre. Pero aquí podemos ver nosotros, de sobresaliente aquí, es el reservorio biconvexo. Una vez que el proceso de edema postoperatorio desaparece, es muy fácil ver y palpar el reservorio, bien sea para revisar a ver si está funcionando, bien sea para hacer algún tipo de punción que la podemos tomar allí directamente. No es el mismo paciente, pero es un paciente a quien le acabo de retirar los puntos en ese momento. Vean allá la protrusión del agujero, el trayecto del catéter. Fíjense, hay una red venosa que se ve, hay un cráneo bien prominente, un sol poniente, vean la mirada, pero es un paciente dentro de todo operado en muy buen momento y con muy buenos resultados. La radiografía de eso es lo que debemos ver cuando hay una derivación, un catéter intraventricular que debe estar normalmente horizontal, conectado a un reservorio, en este caso es uno plano, siempre tienen una flecha que nos indica que es unidireccional, y aquí no se aprecia mucho, pero llevan unos puntos que nos dicen cuál es la presión. Así que cuando hagan una radiografía de un paciente con una hidrocefalia, traten de ver los puntos allí, porque en función de eso sabemos qué tipo de reservorio tiene y qué tipo de presión tiene el paciente. Realmente cuando manejamos pacientes con tumores o pacientes con cráneo cerrado, colocamos presión alta.
Este es un catéter de presión media, tiene 2 puntos, son los que están aquí. Los de presión alta son 3 puntos, los de presión baja son de un solo punto. Entonces, simplemente con ver la radiografía, ustedes pueden estar claros en qué tipo de presión están manejando. El catéter peritoneal, que queda libre en cavidad, eso no va a los riñones, eso no va a la vejiga. Antiguamente, las primeras derivaciones, en la época aquella que vimos al señor malintencionado poniéndole el enema a la pobre mujer, se utilizaban derivaciones de distintas partes, pues bien sea retrooculares, directamente a la vejiga, a los riñones, a los uretres. Todas esas esos procedimientos dejaron de hacerse hace muchísimos años atrás. Hoy en día hacemos derivaciones, se hacían también al espacio pleural. Me llama mucho la atención que hace poco más de un año será, hubo un colega que me preguntó con un paciente que tenía disfunción que es porque no se la ponían los pulmones, que eso se maneja. Eso es falso, ya hoy en día no se hace, se hace por vía sanguínea, sí, preauricular, son las únicas dos que tenemos, pero antes de eso agotamos todas las posibilidades en abdomen. Para nosotros llevar este paciente adelante, necesitamos este equipo, porque como les decía, esa operación es lo más fácil del mundo, porque eso lo que tarda es media hora. Se operó y se acabó. El problema fuerte viene en manejarlo después, crear un equipo de trabajo, que es el gran trabajo que ustedes están haciendo, su gran cruzada, donde es importante involucrar a los padres, como lo acaban de decir todos ustedes. Porque si el padre no está claro que el niño necesita ser manejado por todo este poco de gente, verdaderamente que no vamos a tener nosotros éxito. Por eso es que el asunto se nos hace cuesta arriba. Ahora bien, es importante que el padre sepa cuándo, cómo, por qué. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? No tenemos transporte, el transporte está muy caro, no hay cómo movilizarse, la pobre gente no tiene ni siquiera cómo comer. En fin, sí, como decía el doctor hace un rato, sin involucrarnos con la política, el asunto se nos ha vuelto cada vez más difícil. A mí me ha tocado en la consulta, de hecho les insisto, yo les digo, la consulta mía es la menos importante, y verdaderamente es la menos importante, porque lo que va a revisar el reservorio, mido perímetro cefálico, vamos a ver cómo están los rostros, se acabó. La más importante es pediatría y es fisiatría, y el apoyo que les pueda dar psicología, el apoyo que les pueda dar psicopedagogía, pero neurocirugía pasa a un segundo plano. Lo que sucede es que a ellos como que les parece que es la más complicada y por lo tanto como el cerebro tiene que ir para allá para que lo vea el neurocirujano, pero es todo lo contrario. Entonces yo he tratado de distanciar mis controles para facilitarle a ellos la posibilidad a las otras consultas, y le insisto mucho en las otras consultas, pero el problema está en que hay que trabajarlo un poco más. Yo soy de los que piensan, en estos días que nos reuníamos para hablar sobre espina bífida, que es bien importante involucrar ahí. Aquí hay otro especialista que es el gran ausente siempre, que es el obstetra. Cuando el diagnóstico se hace antes del parto, nosotros necesitamos que el obstetra comience a trabajar a esa persona, comience a involucrar al resto del equipo, o mejor dicho, el obstetra debería estar involucrado en este equipo de trabajo, para ir llevando y concientizando a esta madre. Hay que involucrar a un psicólogo precisamente antes que nada, porque esa madre hay que ver lo que es ver a una mujer tener un niño con una cabeza de este tamaño, porque a veces han decidido tener, hay quienes deciden interrumpirlo, eso es su problema, ¿verdad? No criticamos, pero quien decide tenerlo necesita un gran apoyo, y ese apoyo debe estar manejado desde el equipo, y la batuta de este equipo debe estar en un primer momento el neonatólogo y más adelante el pediatra. El pediatra no debe dejar bajo ninguna circunstancia quitarse ese control, porque es el que hace la evaluación integral del paciente. Los quirúrgicos no sabemos nada que no se operar, vamos a estar claros, vamos a operar y operamos, bueno, algunos operan, otros, pero lo cierto es que el resto del manejo de paciente integral lo sabe el pediatra. Son ustedes los pediatras los que verdaderamente están preparados para llevar ese control y llevarnos a todo lo demás de la mano, al fisiatra, a la enfermera, al fisioterapeuta, al trabajador social,
que es el que nos va a ayudar a ubicar a la persona que le parece que es innecesario ir a estimulación, porque total, el bollo es una sola vez a la semana y lo que hace es darle mover las piernas y ya se acabó. No, necesitamos que ese trabajador social se acerque y vea qué está pasando en ese grupo familiar y qué es lo que está sucediendo que no le permite entonces llegar a la consulta para que ese equipo pueda verdaderamente entregar a la sociedad un paciente, un niño, con una buena oportunidad de crecer dentro de nosotros. Y hay una magnificación del contacto que la piel. La primera vez que yo mostraba la foto me decían, bueno, pero con una mamá sí de verdad que uno provoca que tenga el contacto que la piel. Es simplemente una magnificación. La importancia del afecto, del apoyo sin llegar a la sobreprotección. Mi trabajo de grado de neurocirujano trató precisamente de una revisión de los pacientes hidrocefálicos que habían sido tratados adecuadamente con estimulación y los que no. La diferencia es abismal. La diferencia de verdad es del cielo a la tierra. El paciente, muchas de estas imágenes son viejas, yo las he utilizado mucho en clase porque a veces tenemos en la consulta pacientes que tienen cambios en actitud y los familiares lo que hacen muchas veces es reforzar, ese muchacho es insoportable. Hay un refuerzo de esa actitud negativa, cosa que no nos conviene. Pero sí es cierto, pues a veces son impredecibles. Uno de mis pacientes de aquí en la isla ya es un hombre, se levantaba de madrugada a freír huevos y freía sus huevos, hacía sus arepas, solo tenía 8 años en aquel momento. Como les digo, ya yo es un hombre solo. Más o menos lo que este vagabundo está haciendo allí, o cualquier otra actividad que podamos ver que a nosotros nos parece, pero sí es cierto que tienen conductas que nos parecen. Y lo la idea es que nosotros podamos decirle a estos padres que hay conductas que hay que entender y hay que canalizarlas. Hay unas que tenemos que reforzar y otras que debemos corregir, pero hay que tener el arte para corregirlo. Porque muchas veces nos conseguimos niños verdaderamente irreverentes. No sé si han tenido la oportunidad, pero hay casos que son niños irreverentes. Ya una vez que hablan, eso no hace otra cosa que no sea una grosería. Son hasta muy folclóricos, tienen lo que decía mi profesor en el hospital de niños, personalidad de cóctel, no dejan que tú te fastidies en la consulta, esos son verdaderamente tormentos, pero se convierten muchas veces en una carga para el grupo familiar, tanto que a veces pues lo rechazan, vamos a ver cómo nos hacemos a este señor porque no lo aguantamos. La idea es enseñar al padre, a la madre, porque deben ser padre y madre, pero evidentemente no dejar que se involucren más de la cuenta. Abuelos muchas veces desautorizan. El control debe ser padre y madre. El niño debe recibir una educación pues, apropiada, como mi amigo aquí. Aprender a socializar, aprender a compartir entre ellos. Incluso pueden hacer desde muy temprano actividades prácticas. Tienen una gran habilidad para actividades artísticas. Bueno, algunos que son bien arriesgados, pero lo cierto es que donde sea tiene que llevar el apoyo de su grupo familiar, específicamente de los padres, que son los verdaderos protagonistas, son los que van a guiar esa mano y son los que van a guiar esos pasos. Y dando, pues, por supuesto, un buen ejemplo que va a reforzar actitudes que nos van a llevar a más adelante a ser nosotros unos verdaderos adultos, teniendo en cuenta que tarde o temprano comenzará la curiosidad de la adolescencia y tenemos que estar preparados para eso también, porque la mayoría de los padres no estamos preparados por eso como padre, pero nosotros como médicos a veces se nos vuelve también la cosa un poco cuesta arriba dentro de las consultas, porque hay grupos familiares que son difíciles. Hay grupos familiares que no hay manera de que le lleguen y se te abordan todos en la consulta y tú tratas de explicarle y cada uno te da una interpretación a su manera, cada uno te piensa de lo que sea, y donde tenemos un grupo
familiar disfuncional, nosotros vamos a tener un niño con problemas. Definitivamente. Es cierto, yo no sé si ustedes conocen al doctor Simón Gómez, a la doctora Marta, tienen la oportunidad de estar cerca de la consulta de ella. Eso es grito y grito, muchachos, bájate de ahí, muchachos, quédate aquí, y tú oyes los puños y todos ellos dándole patadas a los escritorios, en fin, son verdaderamente pacientes difíciles en muchas oportunidades que dice uno de los únicos que pero si nosotros como grupo le damos normativa, el niño debe recibir, un niño con hidrocefalia está capacitado para recibir normativas y de hecho es importantísimo, normativas que deben salir de casa, que deben ayudarlo a salir de ese cascarón, ¿verdad? Y comenzar a involucrarse en actividades, en funciones que más adelante pues lo van a llevar pues, a ser una persona de utilidad, productivos, activos, y entonces el panorama cambia y de verdad como que vemos el arco iris, ya podemos tener adolescentes aptos para convertirse más adelante en adultos.